Buenos días para todos aquellos que nos escuchan, que nos miran en este devocional diario de nuestro Ministerio Soldados de Jesucristo. Les damos bienvenida y lo daremos con la dirección de nuestro Padre Celestial, con la dirección de su Santo Espíritu. En este momento vamos a compartir el capítulo que nos corresponde para hoy, que es Salmos 40. Nuestro tema es Dios si escucha nuestro clamor. Nosotros como seres humanos todos necesitamos siempre de una ayuda, una guía. Siempre estamos necesitados, aún si nosotros decimos que no necesitamos de nadie, que nosotros somos capaces de hacer todas las cosas. Sabemos que nosotros necesitamos de alguien que nos esté guiando. Y esa persona tan importante es ese ser maravilloso, es nuestro Dios. El Dios que nos guía, el Dios que nos protege, que nos provee, que en todo momento está con nosotros. Entonces, nosotros vemos que en realidad sí necesitamos esa guía. Y cuando en el mundo nosotros escuchamos a nuestro alrededor muchas personas que están en dificultades, que están en problemas, nosotros como conocedores de Dios, como cristianos, compartimos esa palabra. Hay personitas que dicen no, Dios no escucha, y eso hace que las personas retrocedan, que las personas se vayan alejando del conocimiento de Dios, del amor hacia Dios, porque piensan en realidad que Dios tiene que escuchar el clamor de lo que nosotros pedimos, pero no es así. Dios es esa guía. Miremos qué nos dice en Salmos 40, el versículo 1, la parte B. Nos dice, la parte A. Dice, pacientemente esperé en Jehová y él clinó a mí y oyó mi clamor. Entonces miramos aquí que David era una de las personas que estaba confiada en Dios, que él sabía que Dios lo estaba respaldando en todas sus situaciones, porque él tenía que enfrentar guerras, cada día tenía que librar esas batallas. Entonces tenía en cuenta de que cuando él salía debía pedir la dirección de Dios, que sabía que él lo iba a respaldar y que él iba a estar con él para ayudarlo. En primer lugar, darle la fuerza que él necesitaba, también fortalecer a su ejército y dirigirlos en lo que tenían que hacer. Entonces, miramos que David había momentos en que estaba en dificultades, pero sabía que Dios sí escuchaba su clamor. Eh, Porque nosotros, hay veces que decimos, nosotros le clamamos a Dios, estamos siempre en oración, exponiéndole nosotros nuestros problemas, las dificultades. Hay momentos en los que nos sentimos angustiados y que necesitamos que Dios esté ahí para ayudarnos. Pero nosotros debemos darnos cuenta de que Dios sí está obrando mientras nosotros le clamamos a Él, o tal vez nosotros estamos esperando esa respuesta. Miremos que nos dice en Salmos 40, el versículo 17. Amén. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Dice, mi ayuda y mi libertad eres tú, Dios mío, no tardes. Entonces, mire que aquí dice, aunque afligido y yo necesitado, Jehová piensa en mí. ¿Qué es el pensar en nosotros? Es cuando Dios está mirando la necesidad de su pueblo, la necesidad de sus hijos, porque en todo momento nosotros sabemos que estamos clamando a Dios de diferentes partes de la tierra y no somos pocos, nosotros si tenemos en cuenta somos como esos granitos de la arena que tal vez por el sistema que nos bote la información sabremos cuántas personas hay, pero si nosotros nos ponemos a mirar cuántos países existen, cuántas cosas existen en la Tierra, entonces vamos a mirar que son muchas las personas en las cuales Dios está pendiente a su clamor.
Y debemos saber que Él está escuchando, que está obrando, Él está pensando en nosotros. Entonces ahí dice que Dios va a obrar por su infinita misericordia. Miremos que nos dice en Salmos 40, el verso 11. Nos dice: Jehová, no retengas de mí tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Entonces ahí miramos que David, aunque sabía que él era conforme al corazón de Jehová y él tenía respaldo de Dios, pero más aún él, en medio de la aflicción, de los problemas, de las dificultades, le pedía a Dios que tenga misericordia, ¿cierto? Entonces la misericordia de Dios sabemos que nunca se va a apartar de nosotros, como dice la palabra. El amor de Dios es verdadero y la misericordia es nueva cada día. Entonces esa misericordia nunca va a faltar de Dios hacia nosotros. Entonces sabemos que aunque nosotros pedimos y no esperamos tal vez esa respuesta, no llega el momento, pero por la misericordia de Dios va a llegar a nosotros en el momento en que Dios quiera darnos esa misericordia y darnos su respuesta. Entonces muchas veces nosotros nos ponemos a pensar o analizar por qué Dios no nos escucha. En la palabra de Dios dice que nosotros debemos pedir conforme Dios lo requiere, porque tal vez estamos pidiendo mal. Miremos que nos dice en Santiago 4, el versículo 3. Santiago 4, el verso 3 nos dice: Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces miramos aquí que muchas veces nosotros queremos esa bendición de Dios, queremos tal vez para suplir todas nuestras necesidades, pero de todas formas Dios dice: cuando me pidan, pídanme correctamente, pidan bien, como yo les ordeno que lo pidan, porque muchas veces nosotros pedimos es para nuestros deleites. Pedimos, digamos, que nos hacemos deudas al banco porque tal vez queremos viajar, porque tal vez queremos deleitarnos en las cosas que nosotros nos sentimos bien, en los paseos, pero más sin embargo dice que Dios esas oraciones no las escucha, porque Dios quiere que nosotros pidamos bien, pidamos es conforme a lo que nosotros estamos necesitando. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos, como decir, para cuidar nuestra salud, o tal vez queremos arreglar nuestra casa, o tal vez queremos estudiar. Muchas cosas que en realidad son necesarias. Y Dios lo mira todo esto, mira el corazón nuestro y mira nuestra necesidad. Él está pendiente de todos sus hijos. Él mira lo que necesitamos y por eso Él está escuchando ese clamor. ¿Cómo es ese clamor? Es un clamor como simplemente como para nosotros deleitarnos, o es un clamor para en realidad cumplir con esas necesidades que son verdaderas. Entonces Él va cumpliendo, como les decía, conforme a su misericordia y a su tiempo, porque no es en el momento que nosotros lo pidamos, sino que en el momento que Él decida dar esa bendición. Entonces debemos pedir bien, como nos dice la palabra. Muchas veces también no lo recibimos porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, tal vez nosotros somos adoradores, tal vez nosotros somos personas que buscamos a Dios para buscarlo en oración como intercesores, para clamar por los demás, pero de todas formas dice que muchas veces no lo buscamos a Dios como para agradecerlo o para decirle que lo amamos, para adorarle, sino que muchas veces lo buscamos como ese Dios bombero, que cuando necesitamos una urgencia, ahí estamos postrándonos delante de Él, llorando, desesperándonos, pidiéndole ese clamor, que nos escuche, que tenemos necesidad y que necesitamos que nos responda de inmediato. Entonces, esas cosas hace también que a Dios le desagrade esa oración de nosotros. Nosotros debemos ser esas personas humildes, agradecidas, en las cuales esa oración llegue
al oído de nuestro Padre amado, como ese salmo, como esa, digamos, como esa alabanza, como esa adoración que le alegre a Dios el corazón, o que lo pidamos con humildad. Entonces, Dios en eso así va a responder. Miremos en qué momento Dios responde. Primero dice que cuando tenemos paciencia. Miremos en el Salmo 40, el versículo 1a. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Entonces ahí dice que pacientemente esperaba David. A pesar de que él era un siervo, que Dios lo respaldaba y que Dios estaba con él. Pero mire que hay situaciones en las cuales David tenía que esperar, que tenía que tener paciencia. Tal vez nosotros no miramos la historia, cómo se sentía en realidad él cuando libraba batallas cada día, pero él en realidad dice que en esos momentos también necesitaba de la ayuda de Dios, pero él dice que no se desesperaba, que no gritaba, que tal vez no se desmayaba o que tal vez se desanimaba, sino que dice pacientemente esperé. Entonces así mismo Dios nos manda a que nosotros tengamos esa paciencia, no nos desesperemos porque sabemos que Dios escucha nuestro clamor y sabemos que llegará esa respuesta al tiempo de Dios y conforme a la voluntad de Él vamos a tener esas respuestas, pero seamos pacientes. Esperemos que Dios mire en qué momento esa necesidad debe recibir esa respuesta. Entonces, seamos pacientes y eso nos va a ayudar mucho. También dice que debemos confiar en Dios. Miremos que nos dice en Salmos 40, el versículo 4. Nos dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. Entonces, aquí nos dice que debemos confiar solamente en Dios, porque nosotros si tal vez algún momento escuchamos en la palabra que decía, malditos aquellos hombres que confían en el hombre. Entonces ahí está clara la palabra. Dice que debemos confiar en realidad y siempre en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial, en que Él tiene respuesta para todos. Sabemos que Él es, allá en el cielo tenemos todo lo que necesitamos. Él es nuestro médico principal, Él es nuestro proveedor, nuestro hacedor, Él es nuestro maestro, nuestro guía. Él es todo para nosotros. Entonces, ¿por qué afligirnos? Más bien llegar a Él, buscarlo en oración y sobre todo decirle cuánto lo amamos, porque muchas veces tal vez nosotros digamos que necesitamos que nos den esa respuesta, esa solución a nuestros problemas, pero tal vez nunca le decimos a Dios primeramente cuánto te amamos, tú eres todo para nosotros, podemos confiar en ti porque sabemos que tú siempre nos estás respaldando, que por tu amor tu voluntad y tu misericordia, tú respondes a lo que nosotros clamamos, a lo que nosotros necesitamos. Entonces, Dios necesita, como ese padre necesita que su hijo llegue con amor, que llegue a decirle cuánto significa para nosotros, que ese Padre amoroso lo necesitamos, no solamente para que supla nuestras necesidades, sino para que ese amor sea mutuo entre nosotros y Dios, que así como Dios nos ama, nos levanta, nos fortalece, nos da ese abrazo de amor, así también nosotros podamos decirle palabras bonitas, decirle que Él es todo en nuestras vidas, que le agradecemos porque Él es un Dios que en todo momento está al cuidado de nosotros, porque sabemos que Él es como un ángel guardián. Donde quiera que estemos, Él nos cuida, nos protege y Él conoce nuestras necesidades. Ahí dice en la palabra que Él es nuestro guardador en el entrar, en el salir. Él dice que nos provee, que en Jesucristo
Él es nuestro pastor y que nunca nos faltará nada. Nosotros debemos creer en esas palabras de que están escritas en la Biblia, y esas son palabras que debemos tomarlas y creerlas. Entonces, nosotros si tomamos esa palabra para poder decirle a Dios cuánto lo amamos, que confiamos en Él, entonces a Él le va a agradar esa oración y nosotros el por qué nos acercamos a Él. Entonces, miramos que primero debemos tener paciencia, debemos confiar en Dios, y por último dice que Dios va a responder es cuando mira en nosotros el agradecimiento. Miremos que nos dice en Salmos 40, el verso 3, la primera parte. Nos dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Entonces, nosotros miramos cuando una persona es agradecida, las puertas se abren. Nosotros recibimos esa gracia de Dios en nosotros para que cuando nosotros agradecemos algo que hacen hacia nosotros, entonces muchas personas más van a confiar en nosotros, se van a acercar más, vamos a tener gracia delante de todas estas personas. Entonces, asimismo, Dios nos dice que no solamente debemos buscarlo por la necesidad que tenemos, dice que lo busquemos para adorarle y sobre todo para agradecerle. Porque si nosotros nos ponemos a analizar nuestras vidas diariamente, las bendiciones siempre están ahí con nosotros. Cada día nosotros miramos que tenemos bendición en la salud, en la economía, en la familia y en todo lo que nos rodea. Entonces nosotros debemos ser agradecidos y, como dice la palabra, agradecer por lo bueno y por lo malo. No solamente debemos agradecer por las cosas por las respuestas que recibimos de Dios, sino también agradecer por aquellas dificultades que están pasando en nuestras vidas, porque de ahí vamos a aprender algo. Porque muchas veces decimos Dios es el que coloca esas pruebas, o tal vez Dios permite que pase esa enfermedad, pero no nos ponemos a analizar de que las situaciones que estamos pasando es tal vez por culpa nuestra, perdón. Porque nosotros llega esa enfermedad y tal vez analizamos que no tuvimos esa prevención, o que tal vez no nos cuidamos o no cumplimos con lo que nos dicen los médicos. Entonces, cuando esa situación ya se agrava, entonces ahí es donde empezamos a echarle la culpa a Dios, a decir que Dios es que coloca las pruebas. No son pruebas, son cosas que nosotros adquirimos como esas consecuencias por nuestros actos. Dice una oración que la reacción tiene, perdón, los actos tienen reacción. Entonces nosotros miramos que si nosotros actuamos mal, asimismo las consecuencias van a ser negativas, ¿cierto? Pero si nosotros actuamos bien, las consecuencias van a ser agradables hacia nosotros, van a ser favorables, nos van a edificar. Entonces debemos tener en cuenta estos 3 puntos: tener paciencia, confiar en Dios, y siempre que recibamos cosas, así ya sean buenas o difíciles, agradecerle a Dios por todo, alabarle, buscarlo siempre en oración, y así sabemos que cada día dejamos nuestro clamor en las manos de Él, y Él va a estar pendiente de lo que necesitamos, y en el momento adecuado y conforme a su voluntad, Él va a traer esa respuesta. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado hoy, que lo pongamos en práctica y que la bendición de Dios siempre sea derramada sobre su pueblo. Amén.